¿Cómo les va? En la segunda parte de la primera clase hablamos del problema de la identidad. Dijimos que para que tuviera sentido decir que es a mí al que le ocurrieron las cosas que me ocurrieron efectivamente, debía haber algo en mí que permaneciera siempre igual a sí mismo. Llamamos a ese elemento identidad y dijimos, es ese elemento el que soporta los cambios. Debe haber en mí algo que permanece siempre igual soportando los cambios para que tenga sentido decir que es a mí al que le ocurren las cosas. Si no, cada una de las cosas, cada uno de los accidentes que me ocurren debería transformarme en otro. Si esos accidentes no me transforman en otro, es porque hay algo que permanece siempre igual a sí mismo en mí. Llamamos a ese elemento mi identidad. En identidad etimológicamente está la palabra idem, latina, lo igual, lo que permanece igual a sí mismo. Dijimos que ahí podíamos contar una vieja historia ilustrativa, que llamamos la historia del barco de Teseo, que nos permitiera entender una serie de cosas un poco por analogía. En principio, que el problema no tiene solución. También que, como con todos estos problemas filosóficos, lo único que uno puede hacer con ese problema es adoptar una de dos posiciones que llamamos compromisos metafísicos respecto del problema. Y mostrar que el problema es antiguo. La historia es así. Entre Creta y Atenas ocurre una guerra. Y el rey de Creta, como venció en esa guerra, le impuso a Atenas un tributo de guerra. Le obligó a pagar la guerra a Atenas, la guerra que Atenas había perdido. El rey de Creta se llamaba Minos y tenía una serie de problemas, una serie de dificultades. Tenía en principio una mujer que se llamaba Pasífae, que se había enamorado de un toro y había quedado embarazada del toro, vía, digamos, un artificio en el que no vamos a entrar ahora. La cuestión es que Pasífae dio a luz, parió, un monstruo que, como todos los monstruos de la antigüedad clásica, era monstruoso por el hecho de que en él se habían mezclado dos cosas que no debían mezclarse, en este caso hombres y animales, en este caso mujeres y toros. A ese monstruo se lo llamó, lo conocemos como el Minotauro, es decir, como el toro de Minos, aunque no era de Minos. Y ese monstruo, como todos los monstruos de la antigüedad, era esencialmente malvado. Minos le pidió a un arquitecto famoso que trabajaba para él, que se llamaba Dédalo, que construyera algo así como una celda para contener al monstruo, y Dédalo construyó un dédalo. Es decir, Dédalo construyó más que una celda, un laberinto. Dédalo es otro modo de decir laberinto. Ahí estaba el Minotauro. Minos vence en la guerra contra Atenas y entonces le impone a Atenas el siguiente tributo. Todos los años Atenas va a enviar a Creta a una serie de jóvenes elegidos, sorteados en Atenas, de la nobleza ateniense, para que Minos, una vez llegados a Creta, los soltara en el laberinto, en el Dédalo, y el Minotauro se los comiera, digamos. Era un modo de alimentar al Minotauro y de hacer al mismo tiempo que la burguesía, que la nobleza ateniense no prosperara, ¿no es cierto? Bueno, todos los años uno puede imaginar una situación dramática de sorteo de esos jóvenes, de esas mujeres y de esos varones que iban a morir a Creta. El rey de Atenas tenía un hijo que se llamaba Teseo, y Teseo le dijo a su padre que a él no había que sortearlo, que él iba a ir a Creta cuando le tocara, y que iba a ir, en realidad le tocara o no le tocara, que él quería ir a Creta a tratar de matar al Minotauro. Es lo que ocurrió. Teseo fue en el barco en el que iban los jóvenes a Creta, fue disfrazado de mujer, esto le permitió camuflar una espada, etc. Llegó al laberinto, ocurrió un episodio que todos ustedes conocen. Una de las chicas le preguntó a Teseo si él sabía cómo se salía de un laberinto. Teseo dijo que no. La chica, que se llamaba Ariadna, le dijo, bueno, de lo que se trata es de llevar un carretel de hilo, atar la punta del hilo en la entrada del laberinto, entrar al laberinto desenrollando el carretel, y luego, cuando uno quiere salir, recoger el hilo que te permite, digamos, encontrar la salida.
Teseo hizo eso, desenrolló el carretel, entró, llegó al centro del laberinto, derrotó al Minotauro, lo mató, huyó con los jóvenes atenienses de vuelta a Atenas. En Atenas imaginamos una fiesta, más allá de que hubo una tragedia en el medio que les ahorro. Imaginamos también que en esa fiesta Teseo fue consagrado como héroe y que la ciudad decidió erigirle un monumento. E imaginamos que Atenas tiene 7 colinas como Roma, que el monumento consistió en poner en uno de los en una de las colinas, en la cima de una de las colinas, el barco de Teseo como símbolo de aquel héroe, como símbolo heroico, o como símbolo del héroe que los había liberado, que había liberado a la ciudad de Atenas del tributo que había impuesto el rey Minos. Ahí quedó el barco y empezó a pasar el tiempo y murió Teseo y murieron sus hijos y murieron sus nietos y pasaron las generaciones. El barco era de madera, el barco se pudría, cada tanto había que cambiarle algunas maderas, había que mantener ese monumento heroico e importante para Atenas. Alguna vez un rayo habrá derrumbado el mástil, se habrá cambiado el mástil, se lo habrá barnizado a lo largo de las generaciones. Habrán pasado 3.000, 4.000 años y un día el intendente de Atenas frente al barco habrá dado un discurso completamente convencional en el que habrá dicho, por ejemplo, que ahí estaban frente al barco de Teseo, 4.000 años después de aquel hecho heroico, y un filósofo podemos imaginar que estaba escuchando entre la multitud aquel discurso completamente propio de un intendente, completamente intrascendente, habrá saltado entre la multitud y le habrá dicho, disculpe intendente, pero ese no es el barco de Teseo, ¿no es cierto? Ahí no queda un átomo del barco de Teseo. Eso es algo así como un recauchutaje de maderas y de barniz, digamos que se ha ido juntando a lo largo de los siglos. Es decir, que no estamos frente al barco de Teseo. El intendente habrá quedado bastante sorprendido, pero enseguida habrá saltado entre la multitud un segundo filósofo que le habrá dicho al intendente, no se preocupe intendente, ese sí es el barco de Teseo. Lo que dice el primer filósofo no tiene sentido. Fíjese, él, el primer filósofo, el que habló antes que yo, identifica la identidad, cree que la identidad es material, y como la materia, como efectivamente ahí no hay ni siquiera un átomo del barco de Teseo, del barco original de Teseo, como la materia es otra, él cree que el barco ya no existe, que el barco es otro, y sin embargo el barco sigue siendo el mismo, lo prueba el hecho de que estamos acá, lo prueba el hecho de que sabemos y recordamos que es el mismo. ¿Quién tiene razón y quién no? El primer filósofo identifica a la identidad con la materia, y al pensar que la materia ya no está, que ya es otra, piensa que la identidad es otra, que ya no hay más barco de Teseo. El segundo filósofo no identifica la identidad con la materia y entonces puede afirmar que aunque la materia sea otra, que aunque ya no exista materialmente el barco de Teseo, ese rejunte de maderas es sin embargo el barco de Teseo. ¿Quién tiene razón y quién no? El problema de la identidad es un problema filosófico. Ninguno de los dos tiene razón, los dos la tienen. Es un problema que tiene que ver con el modo en que yo quiero, decido concebir el universo. Es un problema que tiene que ver con el modo en que yo me comprometo metafísicamente con alguna de las dos posiciones. O bien pienso en la identidad como algo material y entonces debo admitir que el barco ha dejado de existir, que yo he dejado de existir, que yo soy otro, que yo soy varios, o bien creo que la identidad consiste en algo que no es material. Y entonces acepto que yo soy el mismo porque hay algo en mí que no sabría identificar, que no sabría identificar cabalmente qué es, hay algo en mí que permanece igual. Los dos filósofos que están frente al barco de Teseo tienen los dos un problema.
El primero, que podríamos llamar el materialista, el que sigue un compromiso metafísico materialista, tiene que explicarme por qué, a pesar de que efectivamente la identidad parece haberse perdido en tanto que la materia es otra, yo sigo creyendo, a nosotros nos parece, al pueblo de Atenas le parece que ese es el barco de Teseo. El segundo filósofo también tiene un problema, no el mismo problema que el primero. El segundo filósofo tiene el siguiente problema, no tiene que explicarnos por qué nosotros creemos que ese es el barco de Teseo, porque él sostiene que la identidad no es material. Y entonces, aunque se haya perdido la materia, nosotros podemos reconocer ese barco como el barco de Teseo. Pero entonces tiene el siguiente problema. ¿Y en qué consiste? ¿Qué es esa identidad inmaterial que es el barco de Teseo? ¿Qué es el barco de Teseo si no es su materia? Los dos tienen problemas. De lo que se trata, digamos, es de tomar una decisión y quedar comprometido con un punto de vista metafísico coherente, es decir, con todas las dificultades que surgen del compromiso que uno haya elegido.